Este y todos los lunes tenemos una cita con Juan Francisco Pinedo en Sintonía Vital. Descubriremos la salud integral, biomagnetismo y mucho más. Sintonía Vital al aire por Radio Hoy. Hola amigos de Radio Hoy, estamos en un nuevo programa. Hoy día vamos a estar con una invitada que se llama Catalina Imboden, ella es arquitecto, pero ha incursionado y ha desarrollado una carrera eh, con el Feng Shui y eh, otros conocimientos que enriquecen más su profesión y vamos a conversar mucho de eso. Pero antes vamos a saludar a nuestro auspiciado. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Erting, productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficio nos trae? Mejora el sueño, reducen dolor e inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Entonces, Cata, bienvenida, gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, Juanchi. Conocemos con la Cata hace muchos años, así que. Sí, Entonces, por lo mismo, la quise invitar hoy día porque es una de las personas que más sabe de Feng Shui, es arquitecto, aparte es profesora universitaria, también domina ciertos otros temas como la astrología china, astrología tradicional, arte terapia. Entonces, cuéntanos un poco tu historia, cómo llegaste a esto, cómo primero llegaste a la arquitectura, cuál ha sido tu camino y cómo descubriste esto del Feng Shui, estas otras terapias o conocimientos y cómo se interrelacionan con todo esto. ya. Bueno, a ver, este tema es súper entretenido porque la verdad no parte como de un minuto a otro. En el fondo, desde chica aparece como esta pregunta de qué pasa con los espacios. Y si uno se empieza a remontar a esas épocas, y yo creo que a todos quizás les puede pasar, la cosa como de armar no sé, las carpas, típico que uno agarraba un par de chales y unas cajas y unos pedazos de madera que tenía ahí botado en la casa. Bueno, aparecían muchos como residuos que se transformaban en espacios habitables donde nos metíamos todas con mis hermanas, con las amigas, nos disfrazamos, etc. Eso que es tan como naif y un poco como muy natural de los niños, hace que de alguna manera uno como que empiece a entender el mundo que le rodea de una manera mucho más sensible. Para mí, eso como que quedó un poco grabado. Y si bien uno habitaba en la casa de los papás, digamos, uno también tenía esta otra casita que se armaba, ¿ya? Este espacio como propio, este como nidito, este lugar que uno construía con sus cocinitas chiquititas, etcétera. Creciendo, me acuerdo que siempre yo dibujaba los espacios donde iba, las casas de las amigas, los lugares donde estaba. Siempre tenía una libretita donde iba dibujando, digamos, las plantas de las casas. Entonces, esa cuestión yo creo que se quedó en la memoria, como de reordenar los espacios, de, oye, ¿qué pasa si damos vuelta a la pieza, si ponemos la cama para allá, etcétera? Todo eso como en el mundo más infantil. Pero luego estudié arquitectura, pues siempre me gustó el espacio, la arquitectura, el diseño, la decoración, todas esas cosas. Y ahí ya uno entra en la materia dura, la cosa más tradicional, las normas, los principios de los espacios, la geometría, toda la cosa como más intelectual y teórica. Entonces ahí uno se Igual aleja un poco. ¿Ah? tú estudiaste en una universidad súper poco tradicional que es la Católica de Valparaíso, que ahí estaba Claro. el tiempo de Godofredo Yomi, que, o sea, Sí, eran más sí, poetas que yo alcancé a tener yo tenía un amigo la arquitecto. fortuna de haber tenido clases con Un Godofredo. amigo arquitecto decía, bueno, las casas como del Servio, el MOP, las hacen los de la Chile, las casas del Claro, barrio Norte las hacen los de la Católica y las casas buenas las hacemos nosotros. Decía,
Pero claro. alguien le decía, ya, pero muéstrame las casas que han hecho ustedes, porque es como que eran solo poetas. Y Pero eran puras como, cosas raras. Sí, bueno, ahí tocaste un tema interesante porque en esta relación como de la infancia y esta cosa más intuitiva con el espacio, luego me fui a estudiar a la Católica del Paraíso, que era algo totalmente nuevo y distinto, y hacíamos clases en las dunas, y los espacios no son cuadrados y ortogonales, 90 grados, como la arquitectura del modernismo, digamos. La Bauhaus, Le Corbusier y todo eso, sino que era algo totalmente nuevo, con muros inclinados, con madera mezclado con ladrillo, bueno, una cosa totalmente distinta. Entonces también abrió la mente a vivir espacios diferentes, ya espacios que estaban muy trabajados desde la poética y desde la luz. Y luego, bueno, pasó toda esa época de la universidad que era muy, como muy, una época muy volado, entretenido, digamos. Y luego me fui a trabajar a cosas, me vine a Santiago y me puse a trabajar en oficinas y ese tipo de cosas como mucho más formales, aprendiendo, aprendiendo todo esto que dijiste tú de la Chile en el fondo, cómo se hacen las cosas, las normativas, etcétera, y la cosa como más dura. Pero siempre estaba en la memoria, en el fondo, qué es lo que le pasa a las personas cuando viven en los espacios. Y ahí en esa época me acuerdo que me tocó trabajar mucho tiempo, tuve como 10 años trabajando para la Clínica Las Condes, hacíamos los proyectos que ellos requerían en la oficina donde yo estaba, entonces apareció el tema de la enfermedad. Entonces, como pregunta, sí, una pregunta que yo me hacía internamente, cómo el espacio, de alguna manera, que pueden ser espacios clínicos, espacios de la salud, oncología, etcétera, cómo los espacios pudieran de alguna manera sanar a las personas. Esa era como una pregunta que empezó como cada vez a crecer más. ¿Por qué? Porque en el fondo tú miras los hospitales y si te toca estar enfermo, qué sé yo, pucha, el espacio no te está ayudando mucho, digamos, ¿ya? Entonces está lleno de máquinas, está lleno, hay una cosa de la eficiencia y la tecnología que está a favor, pero no tanto la psicología del espacio. Entonces ahí fue que empecé a estudiar Feng Shui, ya en esa época, estamos hablando como del 2007 por ahí. Y ahí como que empecé a compatibilizar dos cosas, este mundo hiper concreto y funcional y este otro mundo que es como de lo intangible, lo que no se ve, lo que está aquí, pero que en realidad no lo vemos como de manera concreta. Y ahí se me abrió un mundo así totalmente infinito, que era esta relación. Hay una frase que es muy buena que te la quiero leer, que es de Lao Tse, y que refleja un poco esto que estoy diciendo. Dice, hacemos una vasija de un trozo de arcilla. Es el espacio vacío dentro de una vasija lo que la hace útil. Hacemos puertas y ventanas para una habitación. Son estos espacios vacíos los que hacen esta habitación visible. Así, mientras lo tangible tiene ventajas, es lo intangible lo que da utilidad o sentido. Entonces, ahí es cuando uno empieza como, porque claro, todos los jóvenes estudian una carrera, pero pasa el tiempo y tu carrera es tu plataforma donde tú partes, pero tú empiezas a agregar otras variables. En este caso, ahí apareció el Feng Shui, después apareció la geometría sagrada, después apareció la teoría del color, después apareció la aromaterapia, y empiezan a aparecer un montón de variables que hacen que uno comprenda el espacio de manera mucho más profunda. Y si tu espacio medía, no sé, 20 metros cuadrados, esta oficina que tengo yo, 20 metros cuadrados, y tiene una altura, y tiene un ancho, y tiene un largo, la verdad es que yo lo percibo con otra medida, y es una medida que me lo da el vacío. Perdón, me estoy... Entonces, hay una cosa con el metro cuadrado y el metro cúbico, que es lo que enseñan todas las escuelas de arquitectura, pero hay otra cosa que es lo que está ahí, que yo percibo y que tú percibes distinto. Y eso tiene que ver con cómo entra la luz y cómo yo me vinculo con el espacio. Entonces ahí se te abre un mundo muy distinto, porque si bien tú tienes, por ejemplo, un librero detrás de tu escritorio y tienes una ventana que llega por acá y tienes la orientación de la puerta hacia un lado, la verdad es que todos esos componentes hacen que tú percibas el espacio como un palacio, digamos, siendo que puede tener 8 metros cuadrados, ¿me entendí? Voy a tomar agüita, y como que me parece que algo me tragué. que sobrevivas El sobrevivas polvito. este rato. Entonces, ahí el Feng Shui es una herramienta maravillosa que partió hace 1000 años, por supuesto, más de 1000 años,
y que los chinos la descubrieron muy tempranamente como herramienta para poder entender cómo me emplazo en un territorio, en un paisaje, y por otro lado, cómo yo puedo habitar en este espacio y cómo distribuyo los elementos dentro de este espacio. Pero no por un factor funcional netamente, sino por una mezcla maravillosa entre lo funcional, o sea, el mundo concreto, el mundo etéreo y el mundo humano. Que ahí aparece como esta trinidad, digamos, esta trilogía de estos tres grandes factores. Lo que yo siento como ser humano en el espacio y lo percibo, lo que el espacio mismo, sus componentes tiene, que es lo concreto, y por otro lado lo etéreo, la luz, las horas del día, etc. Eso básicamente. Claro, uno nunca lo piensa de esa forma, porque en realidad, lo que hablábamos antes de empezar el programa, de que tú puedes estar realmente muchas horas, más horas al día en tu oficina, que, qué sé yo, en el resto de tu casa. Yo, por ejemplo, trabajo en esta oficina, estoy todo el día, toda la semana, a veces los fines de semana, y estoy aquí siempre trabajando, y hay una interacción en cómo yo me siento acá y cómo este espacio también influye en mí. Entonces, este metro cuadrado podría ser el mismo metro cuadrado de un cubículo en una oficina de un edificio moderno, pero el cómo yo estoy experimentando eso va a influir en mi estado de ánimo, en cómo me siento, lo que decís tú. Tengo una ventana ahí, que la tarde le da el sol, tengo otra ventana allá, que veo las montañas, tengo una doble altura. Entonces, son cosas que hacen que yo sienta de una forma, experimente este espacio distinto. Y no es la cantidad de metros que tiene, sino que es cómo el espacio me influye a mí. Claro, tal cual. Y por otro lado, el movimiento solar. El movimiento solar es la clave de todo el sistema, digamos. Entonces, si entendemos que nuestro espacio es tan pequeñito en el planeta Tierra, digamos, si te llega la luz desde el nororiente o te está llegando desde el suroriente, o etcétera, hay toda una relación ahí de las horas y la luz, cómo va cambiando en tu espacio y cómo tú, de alguna manera, vas haciendo sintonía con esa luz que va entrando y saliendo y se va manifestando. Entonces ahí es cuando uno empieza como a sacarle partido al espacio en su eficiencia. ¿Cómo yo me puedo potenciar para poder trabajar en esta oficina, siendo que tengo solamente luz oriente y no tengo la luz del norte? Entonces, cómo voy mezclando la luz artificial con la luz natural, los colores? Por eso digo que no es solo Feng Shui, sino que es Feng Shui, es aromaterapia, porque también hay un tema con los sensitivos, ahí aparece el mundo de los sentidos del ser humano. Y ahí podríamos hablar de cómo el espacio se te amplía con un aroma o cómo se te reduce con un aroma. Ya, como por ejemplo cuando uno típico entra a un edificio y te encontráis con o una casa, un departamento con un olor a humedad súper fuerte. Y el espacio de alguna manera se te reduce perceptualmente, ¿ya? Cuando ya ahí tenéis que entrar a picar y hacer cosas mucho más concretas, ya para poder solucionar el alcantarillado, tú sabes, toda la cosa como más constructiva. Pero una vez que ya está resuelto eso, resulta que podemos empezar a aplicar el mundo vegetal, con el aroma, con los inciensos, con las resinas, con un montón de elementos. Entonces, los elementos con los cuales uno trabaja, el espacio desde el Feng Shui, pueden ser diversos. Me puedo ir por el mundo mineral, los cristales, las piedras, etcétera. Me puedo ir por el mundo vegetal, con los aromas, las flores, distintos elementos. Me puedo ir por el mundo animal, con las pieles, las texturas, las lanas, etcétera. Entonces, lo entretenido de toda esta cuestión es que estamos acostumbrados, y ese otro como variable que te quiero tocar, estamos muy acostumbrados al Pinterest, al Instagram, a un montón de imágenes que quedan en nuestra memoria, que tienen el mismo problema de los gordofóbicos, ¿ya? Como cuando, ¿te acuerdas? Como típica publicidad en que salen las mujeres hiper bellas y súper flacas y no sé qué, pero no se quiere mostrar la realidad como es, ¿ya? Que uno tiene su rollito, que tiene sus caderas, que tiene, no sé. Ya, lo mismo le pasa al espacio. El espacio es un cuerpo vivo, ¿ya? Y si bien yo puedo vivir con mis hijos en mi casa, la casa también tiene su vitalidad, su ser vivo, digamos. Entonces aquí aparece algo, que como estamos tan acostumbrados a estas imágenes perfectas, de espacios perfectos, de espacios bellos mostrados por Pinterest, Instagram, todas las cosas,
y que nos saturan una imagen de la búsqueda de la perfección, resulta que nos olvidamos de que nuestra casa es bella con lo simple y sencillo que tiene. No es una casa de la revista no sé cuánto, no es una casa del arquitecto hiper famoso, no, es tu casa que está pareada para un lado, que tiene, que tiene un poquito de desorden, que tiene, pucha, su honestidad, digamos. Entonces, lo entretenido de cuando uno hace las asesorías de Feng Shui es que te encuentras con la persona tal cual, me refiero a la persona casa, tal cual, con la forma y el reflejo de quienes lo habitan ahí, cómo se ordenan en el comedor, cómo comen, qué costumbres tienen, cómo ordenan sus cosas en los closets, cómo mezclan los materiales, siendo que no es la imagen perfecta del Pinterest, ¿me entendí? ¿Y qué hago con eso? Me niego a mirar la vida como es y busco la perfección, o bien busco la perfección en lo imperfecto, ¿ya? Entonces ahí es cuando uno le saca, como que con las asesorías uno va a una casa y le saca partido a esa familia con lo que tiene, ¿ya? No esperando que después se hagan el proyecto gigante con la casa hiperperfecta y después quien están endeudados, entonces la tienen que vender, ¿me entendí? No, tu casita con los metros cuadrados que tiene, mira, ¿sabes qué? Pintemos un muro de este color, pongamos unos cuadros acá, trabajemos el espacio para poder potenciarlo desde esa honestidad, digamos. Claro, y a lo mejor la familia tiene una dinámica de que a lo mejor, qué sé yo, le gusta comer en la mesa ratona del living y no del ¿Ya? comedor. Y Claro. el comedor a lo mejor hacen vida social los domingos, qué sé yo, tienen como distintas experiencias y en vez de decir, ya, vamos a forzar acá y vamos a hacer que el comedor sea fantástico, qué sé yo, a esa familia le gusta toda la semana comer ahí en la mesa del living, qué sé yo, viendo una cuestión, y el fondo tú potencias ahí ese espacio. O sea, que ese Claro, y hábito de ahí la... las preguntas que uno va haciendo, porque la dinámica que se genera entre yo asesorándolos en el espacio, porque al final esto es como una guía, es como una ayuda, bueno, es un servicio que tiende a ser como educativo también. Entonces, es un acompañamiento. Entonces, ellos aprenden a autoimplementar lo que hemos hablado en la asesoría. Entonces, ahí empieza todo un sistema de preguntas. Entonces, ¿y por qué te gusta ese rincón? Bueno, y de repente te dicen, no, es que sabes que aquí le llega un rayito de sol en la mañana y me encanta tomarme un té con limón ahí o con miel. Y uno dice, ah, y tú habías ido a otra hora, entonces no llegaba el rayo de luz. Y en esa conversación te vais dando cuenta de cuáles son los secretitos como lindos que tiene esa vivienda y ahora cómo poder potenciarlos para que en el fondo el bienestar empiece como eh, a despertarse en esta casa. Y por supuesto aparecen espacios que están más enfermos, por ejemplo, los típicos espacios como walking closet lleno y atiborrado de cosas, o lugares que están como bloqueados porque en el fondo han generado mucha acumulación de elementos. Entonces, bueno, ahí hay que empezar a trabajar qué cosas tenemos que sacar, qué cosas no. Entonces, todo esto que te estoy como nombrando es como la arquitectura que no vemos, ¿ya? O sea, uno que ha aprendido como la arquitectura en su perfección y en como sus principios. Resulta que esta es la arquitectura de lo cotidiano, de la persona en el día a día. Es como esa arquitectura que es muy honesta en la forma de vida de las personas, ¿ya? Entonces, ahí hay como una contraposición de los distintos mundos, como el mundo perfecto al que todos quieren llegar, y este otro sería el mundo muy personal y muy íntimo, pero ahora la pregunta es cómo lo puedo potenciar. Entonces, ahí aparece el elemento intermedio entre ambos mundos, digo. ¿Mm? Y, y en el fondo hay una frase que tú pusiste cuando me mandaste un poco lo que hacía como el resumen. Entonces me comenzó a interesar el efecto que producen los espacios en las personas o cómo las personas se adaptan a ellos. Porque también un poco lo que te decía yo, lo que hemos ido viendo a lo largo de los capítulos de este programa, en el fondo que la salud no es algo que se restringe a una terapia, no es que te pongo una aguja, te doy una aspirina o qué sé yo, sino que tiene que ver con el bienestar. Entonces, un poco lo que decías tú recién, el rayito de sol en esa casa o el espacio que está enfermo. Entonces, ¿cómo ir potenciando el bienestar de la persona para que la salud de esa familia o el sistema sea
se potencie más. Claro, eso es súper interesante porque en el fondo, a ver, o sea, cuando una persona me llama y dice, ya, ven a verme, qué sé yo, efectivamente ya ese puro momento ya es que hay algo que está pasando y necesitamos revisarlo, ¿ya? Eh, y efectivamente, la tendencia primera de alguien que quiere como mejorar su espacio es ir a comprar cosas IKEA, ir a hacer un montón, irse a casa ideas, comprar un montón, y comprar, comprar, comprar. Entonces, aquí como el aprendizaje está en que, y es un poco lo que pasa cuando uno va al psicólogo, cuando va a otras a terapias así personales de su mundo interior, es que cuando empezamos a hacerle una asesoría a una casa, un departamento, una oficina también, resulta que es como que con los habitantes, con el grupo de la casa o el grupo de esa oficina, etcétera, la idea es guiarlos en que lo miren desprejuiciadamente y empecemos a mirar este espacio desde afuera, como con una autoobservación. Entonces, cuando te pones en esa posición de autoobservar tu espacio, como si tú no estuvieras en el espacio, sino que ahora lo vamos a mirar, vamos a caminar al revés, vamos a, no sé, antes entrabas por el acceso, ahora vamos a mirarlo desde este otro punto de vista, lo vamos a mirar a distintas horas del día. En ese minuto, las personas empiezan a darse cuenta de cuáles son los espacios que les generan más baja energía, menos eficiencia en el trabajo, mal dormir, por ejemplo, problemas que recurrentemente en estas preguntas que uno empieza a hacer, empiezan a levantarse como información, ¿ya? Entonces, ahí empezamos a mirar el espacio en lo más concreto. Entonces, bueno, hay una viga, hay un espacio con problemas de humedad, hay espacio que no les llega luz y empezamos como a revisar esto. Entonces, el bienestar empieza a ocurrir una vez que primero aprendamos a auto observarnos, ¿ya? ¿Cómo es mi comportamiento en esa oficina? Por ejemplo, si es que fuera una oficina. Voy a dejar todas las tazas de café ahí tiradas y todas las carpetas, ¿ya? O yo termino mi faena y de alguna manera dejo algo ordenado y lo renuevo y le cambio el aire y lo ventilo. Como que hay comportamientos del ser humano en el espacio que promueven el bienestar y hay otros comportamientos que no lo promueven. Entonces, como que esa toma de conciencia hace que de alguna manera empecemos a mirar por qué teníamos estrés, por qué teníamos insomnio, por qué teníamos depresión o no sé, o falta de autoestima también aparece mucho en los espacios. Ya, es como espacios que son solo para dormir, como que no, bueno, ahí podría tocar muchos casos distintos, pero me refiero como el hecho de que finalmente el espacio igual está haciendo una relación con el habitante. No estamos separados, estamos en conjunto. ¿Mm? Claro, porque finalmente tú ves más el espacio que a ti mismo. Claro, Uno, todo el día tenemos una imagen conceptual de nosotros. Yo no estoy mirando mi cuerpo ni mi cara, es como una sensación, una noción. mm, Pero lo que sí estoy mirando es la muralla, la mesa. O sea, tengo mucho más contacto con el espacio que me rodea que conmigo mismo en términos súper concretos, porque mi yo es una imagen que está en mi mente, salvo cuando ya me miro al espejo y ahí estoy yo, me veo bien, me veo mal. Pero el día es la sensación corporal. Incluso no estoy viendo mis piernas y sé dónde están. Ahí las miré. claro. Pero veo más la mesa, el computador, la muralla, la ventana. Entonces, me parece que, a la luz de lo que estás diciendo tú, como que se me ocurre que finalmente ese espacio es más un reflejo tuyo y es más tú que tu propio cuerpo durante muchas horas al día. Entonces, si está todo Claro, feo y abandonado, obviamente te sentís pésimo. no, y es muy bonito eso, porque lo que tú estás diciendo es muy cierto. Cuando uno va a hacer una asesoría Feng Shui, tú no conoces a la persona como tal. Es alguien que te llamó, teléfono, qué sé yo, pum, nos contactamos, llego a tal hora. Yo no conozco a esa persona en lo personal, anímicamente, no sé quién es, no sé su biografía, nada de eso. Pero es increíble cómo el espacio es el reflejo de aquellos que viven ahí. Mm. Y si bien no los conozco en lo personal, uno aprende a leer el espacio y aprende a darse cuenta de quiénes son y cuáles son sus costumbres.
¿ya? Claro, hay cosas mucho más íntimas que quizás uno no las va a lograr ver, pero igual al final el espacio te empieza a hablar, digamos. Uno entra al lugar y ahí empieza a aparecer algo y empieza a resonar algo y la forma en que están dispuestos los elementos, las sillas, no sé, las mantas, etcétera, cualquier cosa es una señal o una evidencia te diría que es como una huella de ti en el espacio, así como, a ver, como que se me aparece la imagen del caracol, ¿cierto? Cuando el caracol camina por tu terraza, por el jardín, va dejándose como estelita plateada, ¿cierto? Que es como esa huella. Y luego desaparece, ya no está. Y tú lo que viste es esa huella, ese dibujo, ese trazo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Hay una huella que dejan las personas en ese espacio. Y no tiene que ver con que esté ordenado o desordenado, bello o feo, sino que es cómo ellos se manifiestan en el mundo material. Claro. Eso es lo precioso de esta cuestión, porque en el fondo tú te deslumbras con todas las diversidades de personas diferentes. ¿Ya? El que tiende a los colores más oscuros, el que tiende a los colores más claros, el que tiende más a los brillos, el que tiende más, no sé, y empieza a aparecer algo ahí. Pum, 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 pum. Entonces, en la medida que uno lo va observando, se va dando cuenta que, por eso que todos estos libros que son como medios como hagas usted mismo su propio Feng Shui, no sé, cosas así como las 150 principios de no sé qué, como, que es como, bueno, no hay una fórmula, porque Claro. No es para todos lo mismo, ¿ya? Entonces, no, es que tienes que tener los dos veladores iguales, con las dos lámparas iguales, con no sé qué, esos típicos como libros así como de Feng Shui, muy, ¿cachai? No funciona así, porque No, no es una fórmula, ¿ya? Ahora, sí hay muchas cosas muchos estudios que se han hecho y uno lo aplica, digamos. Pero no es una fórmula que porque pongas un jarrón verde en la esquina nororiente te va a llegar plata. Ese tipo de cosas, que es como a veces de como repente, pensamiento mágico, ¿ah? ¿Qué? como pensamiento mágico de repente. Claro, como que no es así. Pero sí, el principio de todo esto tiene que ver con el I Ching, que tú muy bien lo conoces, ¿cierto? Y el I Ching, ¿qué es? Es el libro de los cambios. Entonces, en cualquier proceso de estancamiento, de que algo que no está pasando y que no está fluyendo, más allá de si compro o no compro cortina, no sé, es el tema del cambio. ¿Cómo genero cambio en el espacio que estoy habitando? Entonces, a veces basta con redistribuir los muebles en el espacio, no hacer ninguna compra, no gastar en nada y eliminar las cosas que te están produciendo angustia, pena, etc. O sea, uno podría perfectamente hacer un Feng Shui con lo que tienes. Claro. ¿Ya? Bueno, mira, se nos fue la primera parte del programa súper rápido, pero vamos a ir a comerciales ahora, pero a la vuelta te quería preguntar, como estamos entrando ya en la parte más específica del I Ching, te quería preguntar más específico que nos metamos un poco, que nos Ya, cuentes un poco qué es el Feng Shui, en qué se basa, cuáles son esos principios, para también meternos en eso. Así que bueno, nos perfecto. vamos a unos comerciales cortitos y nos vemos en un par de minutos más. Ya. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina. Productos patentados y certificados, libres de tóxicos. No se conectan a la corriente. ¿Qué beneficio nos trae? Mejora el sueño, reduce dolor e inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, protege de la radiación electromagnética. Eso y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en www.contactotierra.cl. Contacto Tierra. La respuesta está bajo tus pies. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más.
especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy,
la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estamos de vuelta ya de los comerciales en esta conversación con la Cata Inboden. Estamos hablando de espacio, la luz, el color, cómo interaccionas con ese espacio. Y ahora vamos a también meternos un poco más en lo más específico de lo que es el Feng Shui, la astrología china, cómo ella decía que una casa es un ser vivo, y desde ese punto de vista una casa tiene también una carta astrológica que se interrelaciona con la tuya. Así que vamos a hablar de eso ahora. Antes vamos a saludar a nuestro auspiciador y ya hablamos con la Cata de todos estos temas. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing, productos patentados y certificados, libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. Mejoran el sueño, reducen el dolor y la inflamación, mejoran el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la salud está bajo tus pies. Entonces, Cata, esa es mi pregunta. Me gustaría que nos cuentes un poco de eso. ¿Qué es el Feng Shui? ¿En qué principios se basa? Y esto de la astrología, cómo también los chinos ven tu espacio como un ser vivo que tiene su propia carta astrológica y cómo se relaciona con la carta astrológica de las personas que viven ahí. Y bueno, hablemos más de eso en estos minutos que nos quedan. Me parece. Oye, a ver, bueno, primero que nada mencionar, que no puedo dejar de mencionarlo, es que, bueno, yo cuando estudié, siendo arquitecta, con toda esta cosa mucho más formal y tradicional, estudié Feng Shui con la Silvia Galleguillo, ¿cierto? En la escuela de Feng Shui, y con su marido Enzo Cosi, que son mis maestros y maravillosos, y que, bueno, ellos viajan todos los años a China, y como que ellos nos transmitieron todos los conocimientos. Entonces, para hablar de Feng Shui, tengo que hablar de ellos, porque en el fondo de ahí viene todo el aprendizaje. Entonces, a ver, el Feng Shui nace antes de que se origine el Feng Shui como técnica de configuración de los espacios aquí en la Tierra, digamos, en cómo emplazo mi casa, cómo emplazo. Lo que ocurre en el año 1100 antes de Cristo es que en la China aparece todo un oráculo que es el I Ching, ya que lo nombré un poquito antes, ¿cierto? Y ese I Ching es un sistema, digamos, maravilloso, que es la traducción del movimiento solar en la Tierra y cómo ese movimiento solar tiene consonancia con los elementos, los 5 elementos que los chinos nombran como los elementos que generan mutación y cambio. Entonces, suena un poco raro, pero en el fondo, para aclararlo, el movimiento solar tiene, por supuesto, el día y la noche, ¿cierto? Y, por supuesto, las distintas estaciones, las 4 estaciones del año, y por lo tanto va generando todo un momento de máxima luz y mínima luz, ¿cierto? O sea, el 21 de junio es el momento en que tenemos menor cantidad de luz de incidencia solar en la Tierra, y el 21 de diciembre, el momento en que tenemos mayor cantidad de luz en la Tierra, y por tanto el día es más largo. Entonces, en el 21 de junio es el día más corto. Todo ese estudio del movimiento solar en la Tierra, los chinos, que ya no pueden ser más impresionantes los chinos, ¿cierto? En esa época lo tradujeron en un sistema de palitos, digamos, donde iban ordenando desde todos los cambios del sol en los 365 días del año. ¿Ya? A partir de eso generaron un oráculo que se llama el I Ching, el libro de los cambios, y en ese I Ching ellos sintetizaron esta mega información en 64 hexagramas, que son unas figuras que de alguna manera van mostrando estos estados de cambio. Para no extenderme tanto con eso, cada uno de esos hexagramas de alguna manera orienta a cómo funcionar aquí en la Tierra, digamos, en esta relación con el Sol. Ahora, el Feng Shui aparece mucho después, pero el Feng Shui toma toda esta información del I Ching y la transforma en una cuestión que es una maravilla, que lo tengo acá. Este es moderno, pero que es el Lopan, ¿ya?
En este Lopan están los 365 días del año aquí hay un montón de anillos que tienen todo tipo de información, una cosa impresionante. Y este anillo tiene los 365 días del año y todo el sistema del I Ching replicado cada 1 grado. Wow. ¿Ya? Entonces, I Ching, que es este principio de lo yin yang, ¿cierto? Que en el fondo es la máxima luz y la máxima oscuridad, ¿ya? Ese sistema que es la base de todas las cosas, que aparece el pensamiento filosófico chino, Confucio, parte de Lao Tse, después viene Confucio, vienen todos los pensadores, digamos. Esto se fusiona maravillosamente y se aplica en el espacio ahora en una relación de 360 grados para vincularlo con las orientaciones cardinales, norte, sur, este, oeste, sureste, noroeste, y así, ¿ya? Entonces, en el fondo, el Feng Shui nace de la fusión de un pensamiento filosófico en consonancia con el movimiento solar en la Tierra. Entonces, ¿cuál fue la primera aplicación que hicieron estos gallos? Y que dijeron, ya, ok, ¿qué es lo que nosotros cómo tenemos que armar el espacio para enterrar a nuestros muertos? Y ahí nace el Feng Shui en su máximo origen. No en la casa como vivienda, sino que primero aparece como cómo entierro yo a mis ancestros. Entonces las tumbas tenían este principio del Feng Shui, con las orientaciones cardinales y los animales míticos y qué sé yo. Pero luego los chinos dicen, bueno, pero esto no puede quedar solamente para enterrar a nuestros ancestros, que para ellos, para la cosmovisión china, los ancestros son fundamentales. O sea, todas las casas tienen su altar con los abuelos, los bisabuelos, etc. No, también tenemos que aplicar esto en las casas en que vivimos. Y ahí aparece toda una arquitectura que empieza a configurar espacios comunitarios, un montón de como edificaciones o casas pequeñas, donde el movimiento solar está reflejado en esos espacios y en el orden en que distribuyen las habitaciones. ¿Ya? Al mismo tiempo aparece otra escuela, que es la escuela de la astrología china, en la misma época en que empezaron a armar el Feng Shui como con este sistema de compás y de orientación solar. Y entonces empieza la astrología china y definen estos 12 animales que los vemos como en estos libros de astrología china, que la rata, el buey, etc. Y esos 12 animalitos están en directa relación con este sistema de compás con las orientaciones solares. Entonces la rata representa el máximo oscuridad, que es el invierno puro. El caballo, en cambio, representa el máximo estado de la luz, y así cada uno de los animalitos no son animales, sino que en realidad en esa época no todos hablaban ni leían, entonces los representaban con estas iconografías, ya como para explicarle al campesino o los personajes lo que eran las cosas. Entonces, los 12 signos del zodíaco chino, digamos, de la astrología china, están en directa relación con el I Ching y directa relación con el espacio. Entonces, en el espacio yo también puedo ver la astrología. ¿Ya? Entonces, es complejo de explicar porque, bueno, los chinos tienen todos estos sistemas complejos. Entonces, ¿qué pasa con esta rueda? Que esta rueda, este compás que te mostré, tiene todo el sistema solar, por otro lado tiene todos estos animales que están generando esta influencia en el espacio, y por otro lado están los estados yin y yang de los 5 elementos. ¿Cuáles son los 5 elementos en la cosmovisión china? Es la madera genera el fuego alimenta la tierra genera los metales, y los metales en condensación hacen fluir las aguas. Entonces, esos 5 elementos en su estado yin y yang también están manifestados en este compás. Ya, entonces, bueno, esto es una cuestión súper, súper grande. Entonces, el asunto es que cuando uno va a una casa y mira la casa, lo que está mirando es una geometría perfecta entre todos estos elementos que se están interrelacionando. ¿Ya? Entonces, por eso digo que las cosas van más allá de la pura estética de la casa. ¿Ya? Ahora, cuando aparece, ¿qué es lo que hacemos? Tengo una casa, por ejemplo, y hay un papá, una mamá, unos niños. Entonces, cuando uno analiza la casa, ve la carta
la fecha de nacimiento de estos padres, estos niños, y también de la casa. La casa también tiene su fecha de nacimiento. ¿Cuándo tiene su fecha de nacimiento? Cuando la casa, igual que en la arquitectura, nosotros hacemos, cuando construimos una casa, hacemos los tijerales, ¿cierto? Los tijerales que ponemos al techo de la casa y ponemos la bandera de Chile y todo, le repartí Pasado con todos los maestros. asadito con todos los maestros, ya. Ese momento para los chinos también es fundamental porque es el momento en que yo le pongo el manto, como que mi casa con todos sus pilares y toda su estructura, durante todo ese proceso ha estado recibiendo la luz del cielo y las estrellas y las influencias solares y las influencias planetarias. Cuando le pongo la cubierta, ese techo, ya deja de recibir, no es que deje de recibir la influencia planetaria, sino que se individualiza como vivimos. Y ese momento es su día de cumpleaños, cuando la casa nace, cuando el techo ya es su propio, genera su propio espacio. No es la fecha de recepción municipal. No, claro, no es la fecha de recepción municipal ni tampoco la fecha en que tú compraste el terreno. Es la fecha en que tú le pusiste la primera cubierta. Y no importa, y después, bueno, cuando uno va ampliando la casa van cambiando las fechas porque tu superficie de cubierta ha ido aumentando, se ha ido reduciendo, etcétera, ¿ya? Entonces, esa casita tiene una fecha de nacimiento y todos los habitantes también la tienen. Entonces, lo que uno hace con eso es otra escuela, porque la primera escuela de Feng Shui era la escuela de la forma, cuando entendíamos el espacio tal cual era. Y la escuela del compás es la que ve toda esta astrología, toda esta como cosa que no vemos, toda esta geometría. Entonces, cuando uno hace Feng Shui, mezcla dos escuelas que surgieron en la China, la escuela de la forma y la escuela del compás, ¿ya? Y aparece una tercera escuela que ya aparece en el año 263, 265 después de Cristo, o sea, porque el Feng Shui de la forma aparece en el 206 antes de Cristo. Pero aparece otra escuela que es bien interesante, que ahí ya aparece una astrología súper compleja donde podemos incluso ver problemas en fechas, podemos hacer análisis mucho más al detalle de lo que está pasando en la casa, ¿ya? Y esa es una escuela que es la escuela de las estrellas volantes, se llama, que tiene un nombre chino que no lo puedo, Fake Sin Pei, una cosa así. Y esa escuela es bien interesante porque te da otra información del espacio. Después de la escuela de las estrellas volantes aparece otra escuela, que es la escuela del dragón del agua, que es en el 300 después de Cristo. Es en que se hace todo un aprendizaje de cómo emplazar una casa en un terreno. Y empieza a analizar temas de surcos de agua, de orientaciones con la topografía del lugar, y es otra técnica. Entonces, todas estas técnicas permiten como de alguna manera ir profundizando en los problemas que en el fondo el consultante te ha manifestado en su principio. Por ejemplo, que alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me hicierais Feng Shui porque no puedo, estoy como teniendo un problema de déficit atencional y no me puedo concentrar y algo está pasando. Entonces, uno lo que hace es analizar desde todas estas perspectivas qué es lo que pasa en el espacio que te pueda dar esa información. Bueno, o sea, como raya para la suma, porque ya se nos va de nuevo el programa. Esto es una ciencia que en el fondo Sí. tú la aplicas de forma súper individual a un espacio, a las personas que se relacionan y al fondo equilibrar quizás que puede tener más de fuego, menos de agua, más de Sí. norte, menos de sur, más luz, menos luz. Tú lo vas equilibrando después con colores, aromas, Claro, espacio. No necesariamente claro. construyendo todo de nuevo, sino que pues, se puede ir Sí. equilibrando todo esto y en el fondo Bueno, con y eso claro, potenciar dale. el bienestar de la familia que está ahí. Claro, y bueno, y por supuesto que puedes ocupar todo lo... Yo digo hacer aplicaciones y soluciones sencillas porque la verdad a veces nos centramos mucho en el gasto y poco en el sentido de las cosas. Pero por supuesto que hay espacios que que tienen tantos problemas que de repente te conviene incluso cambiar la orientación de la puerta de entrada y hacer toda una estrategia nueva para que entremos ahora desde otra perspectiva.
Y eso va a requerir, por supuesto, una pequeña remodelación o qué sé yo, o ampliarse, etcétera. O sea, la arquitectura da para mucho, pero en esencia podemos hacer pequeñas cosas y generar grandes cambios, como también podemos hacer grandes cosas y también generar cambios. O podemos hacer muchas cosas y no generar ningún cambio. Porque mientras más, yo creo que mientras menos es más, desde mi perspectiva. Menos es más. Ya, o sea, como un poco ahí. ¿Y cómo te pueden encontrar a ti? Porque no tienes redes sociales, pero con este programa capaz que hay gente que dice, oye, quiero Feng Shui, quiero hacer en mi casa, quiero saber más de esto, o quiero tomar clases. Sí, yo hago asesorías y hago clases, también hago cursos, es como, y siempre la verdad, yo hasta ahora me he movido muy vieja escuela, como del teléfono y el mail, ¿ya? Bueno, voy a tener que dar un paso, sí, lo vamos a tener que poner, pero claro, yo sé que tengo por que... ahora tu mail, que ya debe estar publicado acá abajo, Sí. y tu teléfono lo quieres dar también o solamente con el mail. Sí, se lo di a la Pirín, pero lo puedo dar aquí en voz. No, que va a estar publicado acá abajo. Va a estar Sí, se publicado los di, aquí. teléfono, email, y sí, pues, tendré que comprometerme a tener una red social. Sí, para que te contacte y me puedas compartir más esto. Sí. Bueno, ya se nos fue más que todo el programa, ha sido súper entretenido y me quedan un montón de preguntas como para hacer un segundo programa en otro momento porque está muy entretenido. Sí, es muy Así bonito que bueno, esto, lo que dices tú, por lo que se puede lograr de bienestar. Realmente los espacios florecen y se revitalizan. Entonces el bienestar viene inmediato, las personas se sienten mejor, todo empieza como a fluir de otra manera. Es muy bello lo que pasa. así que bueno, Cata, te quiero agradecer porque estuviste hoy día con nosotros, estuvo muy entretenido el programa. Bueno, Y gracias bueno, a ti por la invitación, pues Juan, sí, siempre es rico conversar estas cosas. pues, y los quiero dejar invitados entonces, mañana a las 10 de la mañana se repite el programa y después va a estar también en Spotify, canal 194 de Zapping, va a estar también después en mis redes, así que vamos a poder seguir viéndolo. Yo los invito a quedarse en la sintonía de Radio Hoy y nosotros nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Hasta el próximo lunes. Chao, chao. Se cierra la consulta de Juan Francisco, pero nos reencontramos la próxima semana para más noticias, novedades, pacientes, consultas, eso y mucho más en Sintonía Vital, al aire en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.